están? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad, antes de comentarles de qué vamos a hablar, les voy a presentar primero a nuestro entrevistado. Él es Omar Francia, él es argentino, ilustrador, y nos podrías comentar, primero que todo, bienvenido a la entrevista. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Nos podría comentar, ilustrador, en qué? ¿Qué trabajas? Bueno, mi trabajo en realidad consiste en el dibujo de cómics. Yo soy artista de cómics. Y la ilustración en realidad es una rama de todo este trabajo. La ilustración se aplica, se puede aplicar en pin-ups, en tapas de revistas, etc. La ilustración es una rama, digamos, del dibujo, y lo que es el arte gráfica, ¿sí? Y mi trabajo, el más importante de mi trabajo en realidad es todo lo que tiene que ver con la narración, todo lo que son los interiores, todo lo que es el cómic en sí, la narración de cómic en sí, que es el trabajo más fuerte. Se dice por lo general que la ilustración en sí tiene que ver con el trabajo de una sola imagen. Es el trabajo conceptual de una sola imagen. En cambio, mi trabajo, el más completo de mi trabajo, lo que hago normalmente, es narrativo, que es todo lo que tiene que ver con la narración cuadro a cuadro de todas las páginas. O sea, está bien igual decir ilustrador, no está mal, sí. Es como corresponde. ¿Tiene que ver con los storyboards de las películas también? El storyboard, digamos que comparte cierto lenguaje de lo que tiene también el cómic. Es diferente porque en el storyboard vos lo que tratás de hacer es sugerir, digamos, a la persona que después va a filmar todo eso, es dónde va a moverse la cámara, dónde vas a poner, digamos, dónde vas a hacer de movimiento de qué lugar a qué lugar, o que si la persona va a girar la cabeza y va a mirar a otro lado. En cambio en el cómic no tenés eso. Vos en cómic no podés decir hacia dónde se va a mover la cámara. Vos tenés que sugerirlo por cómo vas narrando cuadro a cuadro. Y tenés que tomar un momento y después tomás otro momento, que es el que le continúa al siguiente. El resto que pasa en el medio es algo que pone el lector, de manera prácticamente automática, ¿no? Pero para contar, porque ya sabemos que eres un cómic, que eres un dibujante, pero participaste en una película hace muy poco, No. o series. Cuéntanos, no sé si están... No trabajo en películas. Pero en series ha participado, en estos cómics de una película bien conocida. No, a ver, el medio del cómic en sí, como se trabaja a partir de licencias, ¿Ya? o sea, no siempre son licencias, pero vamos a suponer Marvel o DC ya en sí son una licencia en sí misma. Ahora, cuando surgen series de televisión como Arrow, por ejemplo, o películas como Star Wars, y todo eso se transforman en licencias que se pueden también hacer cómic. Entonces, ambos medios comparten la misma licencia. Entonces, lo que a mí me tocó hacer es el cómic, en todo caso, de una serie como Arrow en algún momento. Después me tocó hacer, en realidad comencé haciendo cómics para una serie de cómics que tenían que ver con Star Wars, el universo expandido en aquel momento, para la editorial Dark Horse de Estados Unidos. Sí. Bueno, hay otros fanáticos de Star Wars acá que les gustaría saber cómo es eso de llevar a cómic estas películas que son icónicas ya no solamente de una o dos generaciones, más de una, más de tres. Bueno, en realidad la tarea en cuanto a lo que tiene que ver con Star Wars es, en aquel momento por lo menos era continuar una línea de historia, o sea, no repetir nada que tuviese que ver con las películas, sino crear un mundo completamente distinto, que tuviese que ver relación con lo que venían siendo las películas, pero ya llevado a otro plano, con otros personajes, con otra historia. De hecho, la historia que me tocó hacer a mí era en el futuro, y no recuerdo si eran 100, 200 años en el futuro, que era Star Wars Legacy. Después me tocó hacer un cómic que tenía que ver con un videojuego de Star Wars, o sea que era licencia de licencia, y el videojuego se llama The Force Unleashed 2. El personaje de The Force Unleashed 2 es un Jedi medio oscuro, pero es un personaje que se complementaba en algún momento del juego con Boba Fett, que es un personaje de la película, y el cómic que me tocó hacer a mí es un cómic sobre Boba Fett dentro del mundo de ese videojuego, o sea que era una alternativa del mundo que se planteaba en el videojuego. O sea, esta película que va a salir dentro de un poco está también en esa lógica y no sería raro que más adelante uno de estos cómics, que son en el futuro, digamos, en la línea lineal de la historia de Star Wars,
también se basa en una película en uno de tus cómics. Es muy extraño que suceda ese tipo de cosas de cómic pase a película. Igual puede suceder. Por ejemplo, en episodio 1, si no recuerdo mal, hay un personaje que diseñó Jean Dursema, que es una dibujante de Star Wars Legacy anterior a mí. O sea, en realidad complementábamos el cómic. Ella era la dibujante, digamos, oficial del cómic. Yo ahí había entrado como un fill-in, que sería como un dibujante intermedio, y ella había diseñado un personaje para otro cómic que no era Legacy, uno anterior, y ese personaje termina en una escena muy chiquitita en episodio 1 y aparece ahí sentado. Pero son cosas muy extrañas, es bastante raro de que del cómic pase directamente como medio a una película. Igual puede suceder. Son cosas... Pregunta, Sí. tú, para gente que le gusta el cómics, ¿dónde trabajas? ¿En Argentina, en Estados Unidos? ¿Cómo es tu vida de trabajo? ¿Te levantas, tomas desayuno, vas al trabajo, cumples las 8 horas, vuelves a la casa? ¿Cómo opera alguien que dedica su vida en una labor, en una profesión, que no es la tradicional, no es la que uno muchas veces entra, pero que tiene un mundo, tiene un universo, tiene un talento, un desarrollo, una riqueza artística, una exigencia tan o más fuerte que cualquier otra profesión? Sí, bueno, contrario a lo que originalmente era este tipo de profesión, esta profesión se desarrollaba en estudios. Uno iba a trabajar al estudio, el estudio que era de la empresa. Bueno, eso cambió muchísimo con el tiempo y a mí me tocó la generación en donde el estudio lo pones vos. O sea, tu estudio es tu casa o la casa que tengas como estudio y trabajás vos con tus tiempos. Por supuesto que los tiempos son horarios de trabajo normales, aunque debería decir que en realidad no son tan normales, porque a veces mi trabajo puede llegar a durar entre 10 a 12 horas por día, solo que el ritmo intermedio de ese trabajo es distinto a un trabajo normal. Entonces, puedes tomarte un café, puedes descansar un poco, puedes tomarte el tiempo para pensar, puedes tomarte el tiempo para relajar un poco la vista también, que es muy necesario. Hacer otras actividades pequeñas, intermedias, que complementen el desarrollo de un trabajo normal desde la mañana hasta la noche. Siendo que la exigencia creativa es bastante fuerte, entonces tenés que tratar de complementarlo con otras cosas. Y hablar con gente, sobre todo porque uno se la pasa demasiado solo en ese ambiente. Pero bueno, en fin, son cosas que uno por ahí no comenta a menudo, pero es así. ¿El cómics ahora se dibuja o todo está en el computador ya? No, o sea, el dibujo es algo irremediablemente impasable, o sea, siempre tenés que hacerlo, sea como sea, en el medio que sea. Podríamos intentar diseñar un cómic absolutamente digital, lo cual ya le quitaría la esencia natural, digamos, de lo que es el cómic, que es un dibujo. Son muchísimos dibujos en secuencia, pero sí lo digital ha complementado muchísimo al trabajo tradicional. O sea, tú partes un dibujo con tus manos, sí, lo digitalizas y ahí continúas trabajando. Eso sería lo básico. En realidad, ahora vos podés, si querés, hacer todo el boceto en digital, porque hay tabletas digitales que son básicamente tableros, sí, lo he visto, donde podés dibujar. Es como un especie, como el tamaño de un individual, donde uno, no sé si se ve la comida, son de color como plomitos, ¿sí? Uno un lápiz y uno va ahí... Ese sería el básico. Yo el que te comento es una pantalla en sí misma donde puedes dibujar. Eso es otra cosa ya. Entonces ya es en sí como que tuvieras un papel digital y una pluma digital. Con esa pluma digital puedes hacer lápiz, puedes hacer tinta, depende de lo que el software te permite hacer. Entonces, lo que te acelera es el hecho de no tener que borrar tanto, no tener que, bueno, si el papel se dañó, cambiar de papel. Entonces, en este caso... No te ensucia, además. Exacto. Entonces podés generar más laburo creativo sin detenerte en tantas cuestiones técnicas que por ahí no tienen tanto que ver con el dibujo, con el desarrollo del dibujo. Y eso acelera mucho, pero desde eso hasta usar incluso modelos 3D. Yo, por ejemplo, hago modelado 3D, que lo aplico dentro del cómic también para hacer armaduras, armamento, naves espaciales, vehículos, etc. Y de todas formas, sigue siendo complementario al dibujo. Sin ir más lejos, cada vez que haces una página o cuando planificás todo el cómic, tenés que dibujarlo en pequeñas paginitas chiquitas, o sea que tu dibujo... En realidad, a ver,
Uno dice, cuando dice dibujo, está hablando como que el dibujo en sí lo fuera todo. En realidad, por donde pasa todo es por la capacidad creativa que tengas acá y todos los conocimientos que fuiste adquiriendo para complementar esa capacidad. ¿Pero el libreto lo haces tú? No, no. El guión en sí te llega dividido por cuadros y páginas y te sugiere, te dice lo que va a suceder. Además te pone los textos que sabes que tenés que respetar de los personajes que van a hablar, etc. Y vos tenés que hacer la imagen de eso. Pero ¿cómo llevarlo a algo? Y es un proceso complejo. Depende de dónde partas. Si partís de personajes ya creados, con universos ya creados, tenés que tomar un poco de lo que ya venís viendo y por ahí agregarle a eso diseños nuevos o rediseños de personajes. Pero en cuanto un cómic en sí mismo nace de cero, en donde no hay nada creado anterior a eso, el desglose que tenés que hacer primero de la historia es saber qué personajes tenés, qué mundos tenés, qué ciudades, cómo son esas ciudades, si es en el futuro, si es en el pasado, si es absolutamente fantástico, si es épico, bueno, etcétera. No recorres todos los géneros que hay. Ahora, tenés que ver cómo lo vas a hacer. Entonces tenés que diseñar cómo van a ser esos vehículos, cómo van a ser esas ciudades, esos edificios, la arquitectura. Tenés que pensar todo eso antes de pasar a hacer las páginas. Las páginas vos podés planificarlas, que es básicamente dibujarlas chiquito, muy mal, como para saber más o menos hacia dónde va cada cosa en la narración. Pero después tenés que diseñar qué cosas van a ser y cómo van a ser esas cosas. El cómic tenía mucha fuerza en los 60, en los 70. Mucho se pensó, bueno, siempre se piensa, cuando llega algo nuevo que todo lo tradicional queda en el pasado. ¿Te estás refiriendo al cómic de superhéroe? Me refiero al cómic en sí, en papel, el lápiz, el cómic que la gente que va a comprar en la revista. ¿Vos te referís a qué cosas se quedaron en el pasado? No estoy diciendo que se quedaron en el pasado. La gente percibe de que la televisión, de que las nuevas tecnologías reemplazan todo. Y hoy en día uno ve, en la biblioteca regional tenemos un caso, que hay un stand de cómic que son una de las literaturas más solicitadas y pedidas. O sea, la gente va a leer, tomar el papel y revisar. Y eso no pasó de moda, sigue más vigente que nunca. Mirá, mientras la tecnología no reemplace al humano que tiene que hacer el trabajo creativo, narrativo, etc., está bien. El tema es el uso de esa tecnología. Si el uso de la tecnología es para que la tecnología reemplace más de la mitad de mi trabajo y tecnifique, digamos, el tipo de trabajo creativo que yo estoy haciendo o lo vuelva automático en algún punto, y ahí se empieza a perder la personalidad de quien lo está haciendo. Entonces empieza a perder, digamos, la dimensión del artista hacia el público. Porque no es tan el artista hacia el público el que lo está haciendo, sino lo está reemplazando algo que es automático. Entonces, para que no suceda eso, las tecnologías solo son complementarias. Imagínate que para qué se va a fabricar una tableta digital que es un monitor para que uno pueda dibujar encima. Hasta suena ridículo que uno tenga que hacer eso, siendo que la tecnología ha pasado por encima de todas esas cuestiones. Hasta podría decirse que si vos ordenás al ordenador hacer determinada cosa, puede llegar a hacerlo, podría llegar a hacerlo, pero no se quiere eso. No se busca eso, lo que se busca es la interacción. Que esté el humano detrás del movimiento tecnológico, digamos. La tecnología solo sea complementario y como ayuda, como que fuera una herramienta más. Y que el cómic de papel, este cómic que se realiza como una revista, siga siendo vigente. Bueno, el tema del papel es un tema a tocar. Yo no tocaría tanto ese tema, pues es un poco más duro, porque se está haciendo mucho cómic digital también, como para poder leerlo en iPads o en computadora. Y si bien yo soy una generación en donde a mí me gusta tener todavía la cosa, y creo que muchos todavía lo siguen teniendo, o sea, también hay una realidad que no se pueden seguir, digamos, la tala de árboles violenta que hay como para seguir teniendo ese papel tan lindo que después adorna mi biblioteca. O sea, hay dos realidades muy fuertes que chocan. Por supuesto, el valor cultural es inamovible. Yo entiendo que se siga sintiendo ese valor cultural. El tema es que habrá que buscar otros métodos. Tú estás en Antofagasta por varias actividades. Sí. En la Universidad de Santo Tomás y una actividad el fin de semana. Sí, yo estoy en una actividad del fin de semana en Dibujona, que todo tiene que ver con el Instituto Profesional Santo Tomás. ¿Dónde es esta actividad de Dibujona? Dibujona, yo no tengo la dirección acá, la verdad que recién llego a la ciudad.
Vamos a colocar... Sí, sí, sí. Sí, vamos a colocar la dirección ahí en el generador de caracteres para que la gente pueda acercarse. El fin de semana, entonces. El fin de semana voy a dar una charla en Dibujones, voy a estar ahí con la gente también. Voy a estar en un stand ahí con la gente y, bueno, respondiendo preguntas, haciendo dibujos, vendiendo algunos prints también. Para que la gente se interese respecto de... Por supuesto. Y ahora, bueno, también tengo un workshop y tengo también una charla en la sede del Instituto Profesional. Este viernes hay una charla en el... Son actividades abiertas al público y gratuitas. Sí, 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 sí. Y la idea es que tú puedas compartir tu... Es un poco compartir lo que yo he hecho hasta el día de hoy, como para incentivar y también para generar, en realidad para abrir el campo como para que se puedan hacer preguntas e interactuar conmigo también. Y me imagino que muchos de los chicos que estén ya en el camino de eso quieran sacarse algunas preguntas y algunas curiosidades que me puedan hacer, que me puedan transmitir a mí, que yo les pueda ayudar y responder y estar en contacto, o sea, estar interactuando con ellos. No queda nada de tiempo. Lo último, ¿cómo ustedes se inspiran en generar estas dimensiones, esta fantasía, estos Básicamente estamos todos locos. Nos gusta vivir en una cueva solos y dibujar mucho tiempo. Eso es mucho la fuente de inspiración. Artistas con artistas, así nos inspiramos nosotros. Bueno, muy amable por haber estado con nosotros, Omar Francia, ilustrador. Entre muchos de los trabajos ha estado Star Wars, que este tiempo está en boga, pero llevado al cómic con estas historias y realidades y mundos paralelos que a todos nos vuelven a ser niños por momentos. Muchas gracias por venir a la entrevista. Por favor, gracias a vos por tenerme acá. Estamos, todo tipo de temas, es político, cultural y ahora un tema que es parte de nuestro quehacer diario, esto del cómic. Sigue siendo vigente. El otro día estuvimos acá el director de la biblioteca regional y decía que entre las literaturas más solicitadas en la biblioteca eran precisamente los cómics. Desde ya usted puede revisar esta como otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, La Entrevista. Gracias por su sintonía y continúen las pantallas de Antofagasta Televisión.